Bienvenido. Mi nombre es Carolina Petro de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede apartado en el séptimo semestre de Derecho. El día de hoy te quiero platicar de un tema muy importante consistente en la suspensión de contratos laborales a causa de la pandemia del COVID-19. Como consecuencia de la pandemia que afecta al mundo actualmente y cuya duración es imprevisible, se ha generado un problema para los empresarios y para los trabajadores. Este problema consiste en la suspensión de contratos laborales y con esto se genera incertidumbre en los trabajadores, puesto que muchos de ellos solo cuentan con su salario como única fuente de ingresos para el sustento de sus familias. A lo largo de este video vamos a tocar aspectos que ha señalado el gobierno y el Ministerio de Trabajo, que señalan que la suspensión de los contratos laborales debe ser la última opción para enfrentar esta crisis sanitaria. En primera medida, es importante saber en qué consiste la figura de la suspensión de los contratos laborales. Y según el Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 51, señala que el contrato de trabajo se suspenderá por una serie de causales que allí mismo se estipulan. Según la Corte Constitucional, en la sentencia T48/2018, el objetivo de la suspensión de contratos es evitar que de forma intempestiva el empleador cierre la unidad productiva, es decir, la empresa, de la que deriva la subsistencia de muchos trabajadores y de sus familias. En ese sentido, la suspensión de los contratos laborales debe ser atendida como una situación solamente excepcional. El artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo contempla 7 causales por las cuales el contrato laboral puede ser suspendido. La primera de ellas es por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida la ejecución del contrato. Actualmente podemos decir que nos encontramos inmersos en esta causal por la situación de crisis sanitaria que afecta al país y al mundo. Sin embargo, como lo veremos más adelante, el Ministerio de Trabajo ha señalado que esta causal no es válida para despedir discriminadamente a empleados por causa del COVID-19. La segunda de estas causales es por la muerte o inhabilidad del empleador. Sin embargo, la muerte del empleador tiene que traer consigo una consecuencia necesaria y directa para la suspensión temporal del contrato. Mientras no traiga consigo una consecuencia necesaria, no se podrá suspender el contrato. La tercera causal contemplada por el Código Sustantivo del Trabajo es la suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, establecimiento o negocio hasta por 120 días por razones técnicas o económicas u otras independientes a la voluntad del empleador. Es decir, que no tiene otra opción más que cerrar o clausurar las actividades de la empresa por esta cantidad de tiempo. La cuarta causal es por licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador o por suspensión disciplinaria. La quinta causal es por ser llamado el trabajador a prestar el servicio militar. La sexta causal es la detención preventiva de un trabajador o por arresto correccional que no exceda los 8 días y cuya causa no justifique la extinción del contrato. El último, por huelga declarada en forma prevista por la ley. Buen día, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Juan Sebastián Monsalve Osorio, estudiante de 10º semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de los pronunciamientos del Ministerio del Trabajo frente a esta situación que estamos viviendo, una situación triste y lamentable a causa del COVID-19. La primera causal para la suspensión del contrato de trabajo, tal y como lo indica la norma, es que éste se suspenda por fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecución del mismo. Y es en esta situación que se enmarca lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Entonces, ¿en qué consiste? Pues bueno, consiste en la posibilidad que tiene el empleador de suspender los contratos de trabajo siempre y cuando existan eventos imprevisibles o irresistibles.
tal y como lo que estamos viviendo actualmente a causa del COVID-19. Es decir, que no pueden ser controlados por el humano y que sumado a ellos impidan la respectiva ejecución del contrato de trabajo. Es decir, que se hace imposible el cumplimiento de las funciones. Para que tenga efecto la suspensión del contrato, en este caso en particular, no es necesaria la previa autorización del Ministerio del Trabajo, ya que solo los jueces son los encargados de determinar si estos eventos imprevisibles o irresistibles argumentados por el empleador tienen coherencias con dichos eventos, es decir, que si tienen la magnitud de irresistibles o imprevisibles, para que posteriormente se dé la suspensión de todos los contratos de trabajo. Las circulares 0021 o la 0033 del 2020, adoptadas por el Ministerio del Trabajo, son medidas de protección al empleo que se tomaron por la emergencia actual que estamos viviendo a causa del COVID-19. Sin embargo, en estas circulares no se contempla la figura de la suspensión del contrato de trabajo. Pero a pesar de esto, esta figura sí puede ser aplicada en esta época. ¿Por qué? Porque se encuentran estipuladas en la ley, específicamente en las causales 1 y 3 del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, como la son la anteriormente mencionada fuerza mayor o caso fortuito, o la suspensión de actividades de todo o parte de la empresa hasta por 120 días. Estas causales pueden encuadrarse en la situación de contingencia actual que estamos viviendo y que enfrenta el país, para que posteriormente se dé la respectiva suspensión del contrato de trabajo. Por otro lado, el Ministerio del Trabajo ha manifestado en muchas ocasiones que debido a la contingencia actual del COVID-19 se deben agotar todas las medidas previstas en la circular 0021 del 2020. Y bueno, ¿cuáles son estas medidas? Pues bueno, las medidas son la implementación del trabajo en casa o el teletrabajo, la implementación de horarios o jornadas flexibles, el reconocimiento de vacaciones acumuladas, anticipadas o colectivas, las licencias remuneradas, o también el pago de los salarios sin la prestación de los servicios por parte de los trabajadores. Todo esto se da con el fin de tratar al máximo de sostener la actividad laboral, a menos de que últimamente deba efectuarse la respectiva suspensión de los contratos de trabajo. Todo lo mencionado anteriormente son medidas que deben tomarse para evitar ocasionar daños o perjuicios a los trabajadores. Por esto mismo, en caso de que un empleador haya decidido suspender los contratos sin antes adoptar algunas de las medidas previstas en las circulares o medidas previstas por el mismo Ministerio del Trabajo, no podrá alegar por ningún motivo fuerza mayor o caso fortuito ante un juez. Por esto mismo, la circular externa 0022 del 2020 determinará ciertas medidas estrictas de vigilancia y control frente a las decisiones que tomen los empleadores para con sus trabajadores. Para finalizar, podemos concluir que primero se deben adoptar todas las medidas que se han reglamentado por parte de estas circulares del Ministerio del Trabajo antes de optar por las respectivas suspensiones de los contratos de trabajo. Y en caso de que ésta se materialice, la decisión de las empresas de suspender los contratos de trabajo no puede ser consecuencia de una intención de ahorro, sino que en efecto debe ser la verdadera imposibilidad o de la dificultad de seguir cumpliendo con el desarrollo normal de sus actividades dentro de la empresa o con los respectivos contratos de trabajo. Entonces hay que preguntarnos, ¿qué pasa con los derechos de los trabajadores que son despedidos alegando la situación de emergencia que vivimos por el COVID-19? Es importante señalar que si a usted, amigo trabajador, le terminan el contrato de trabajo alegando esta situación de emergencia que vivimos, esta terminación del contrato no está amparada por la ley, es ilegal e injusta, por lo cual usted tiene derecho a reclamar la indemnización por el despido injusto y el pago de la liquidación de manera inmediata. Ahora, si se trata del despido
de varias personas, es decir, un despido colectivo, es importante saber que en Colombia solo puede hacerse el despido colectivo con autorización del Ministerio del Trabajo, puesto que si se hace sin la autorización del Ministerio del Trabajo, estas personas tienen derecho a instaurar las acciones judiciales pertinentes, es decir, interponer la demanda laboral para reclamar el pago de la indemnización y de los dineros que hayan dejado de recibir, porque no puede alegarse la situación de emergencia que estamos viviendo por el COVID-19 para vulnerar los derechos que la Constitución ha reconocido a los trabajadores. En este sentido, no pueden vulnerarse los derechos al mínimo vital, y esta situación de emergencia no puede ser objeto de que se utilice como pretexto para vulnerar los derechos laborales de esta población, y mucho menos desconocer los derechos de las personas que tienen estabilidad laboral reforzada, como lo son las mujeres embarazadas, las personas que tienen alguna enfermedad o algún tipo de discapacidad. En este sentido, si a usted, amigo trabajador, o a ustedes, grupo de trabajadores, les han terminado el contrato de trabajo alegando la situación de emergencia que estamos viviendo, sepan que tienen derecho a interponer las demandas pertinentes, iniciar las acciones judiciales pertinentes para reclamar el pago por la indemnización por despido injusto, toda vez que la única razón por la que pueden hacer los despidos actualmente es por las causales de despido injusto que establece el Código Sustantivo del Trabajo. En lo demás, el despido que se realice alegando la situación del COVID-19 es un despido injusto y por lo tanto daría lugar a la reclamación de nuestros derechos.